Bien, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a su clase de matemáticas. Antes de empezar, ¿cómo han ido desarrollando? ¿Ya han realizado las preguntas de la clase en vivo, los videos de H5P, las tareas correspondientes a esta unidad? Sí, licenciada. Sí, muy bien. Muy bien, Homero. ¿Alguien más que ya tiene desarrollado la unidad 2? Valentina Arias. A mí solo me falta un deber nomás, licenciada. Solo la tarea. Sí, solo la tarea. Bien, recuerden que la tarea, la clase direccionada a la tarea fue la anterior. Pueden revisarla también en la plataforma si necesitan alguna guía. Listo, estimados estudiantes, vamos a empezar. El tema que vamos a desarrollar hoy es acerca de los intervalos. Listo. Dentro de lo que es el índice de contenidos, vamos a revisar la definición, la notación, los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, algunos ejercicios. Vamos a ver también la unión e intersección de intervalos y un ejercicio de este tema. ¿Qué son los intervalos? ¿Cuál es su definición? Intervalo no es más que una porción, podríamos llamarlo así, de tiempo o de espacio que existe entre algunos sucesos, entre algunas cosas, hechos o situaciones. Dentro de los tipos de intervalos que nosotros podemos encontrar, tenemos los intervalos abiertos, cerrados y los semiabiertos. También tenemos que tener claro cuál es la notación de estos. Una notación no es más que una manera, una forma de escribir los subconjuntos o de representar gráficamente dentro de la recta numérica real. Como les decía hace un momento, los intervalos pueden ser abiertos y cerrados, además semiabiertos o semicerrados, que es prácticamente lo mismo. El intervalo abierto quiere decir que el extremo no pertenece al conjunto, mientras que el intervalo cerrado sí pertenece. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si es abierto o si es cerrado? Siempre los intervalos abiertos están representados, su conjunto está representado con paréntesis. Y los intervalos cerrados, su conjunto está representado con corchetes. En este caso tenemos un intervalo semiabierto en este conjunto, en esta estructura, ¿no es cierto? Tenemos abierto para A y cerrado para B. Como les dije, abierto quiere decir que el extremo no pertenece al conjunto de intervalos. La manera de representar en una recta numérica es de esta forma cuando tenemos un intervalo abierto. Un círculo sin rellenar que denota el primer punto. Cuando es abierto es un círculo sin relleno. Mientras que cuando es cerrado estamos hablando de un círculo con relleno. Entonces, ¿qué podemos decir? Los intervalos cerrados, la manera de representar en la recta numérica es con un puntito cerrado, un puntito relleno. Ya, los intervalos abiertos están representados entre paréntesis y la forma de representar en la recta numérica es un circulito abierto como punto. Bueno, como les dije, el intervalo abierto es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido. Por ejemplo, si nosotros tenemos el intervalo abierto que va desde el 1 hasta el 5, dentro de este intervalo vamos a tener todos los números mayores a 1 y menores al 5. ¿Qué quiere decir? Que el 1 y el 5, los puntos que se denota aquí no van a estar incluidos, pero sí los que están dentro e inmersos a ellos. Por ejemplo,
ahí estaría incluido el 1,00001 hasta el 4,99999, sin incluir los puntos extremos. Esto pasa cuando tenemos un tipo de intervalo abierto. Ahora, cuando tenemos un tipo de intervalo cerrado, aquí sí vamos a incluir desde sus puntos iniciales. Por ejemplo, si tenemos un intervalo cerrado que va del 1 al 5, aquí sí vamos a incluir también el 1 y el 5. La forma de representar un intervalo cerrado va a ser de esta manera en la recta numérica. Aquí podemos colocarle el 1, como es cerrado, lo representamos de esta forma, con un circulito cerrado, y aquí podríamos ubicarle el 5. También es cerrado. Como nos damos cuenta, les dije, los intervalos cerrados están representados en su conjunto entre corchetes y los intervalos abiertos entre paréntesis. Los intervalos semiabiertos, en cambio, son aquellos en los cuales se incluye únicamente uno de los extremos, ya sea el extremo derecho o el extremo izquierdo, es decir, un punto queda abierto y el otro cerrado. La forma de representar en un conjunto es de esta manera. Uno de sus extremos tiene que estar entre paréntesis y el otro entre corchetes. Bien, aquí tenemos un ejercicio que nos dice representar el intervalo que va desde 2 positivo hasta más infinito. ¿Qué tipo de intervalo es este? Hay unas lagartijas que son blanquitas, otras que son medias cafecitas, que se les denominan, o bueno, tienen el nombre de salamandras. ¿Qué tipo de intervalo es este? ¿Será abierto o cerrado? ¿Cómo identificamos un Abierto, intervalo? licenciado. Es abierto porque está su conjunto representado entre Entre paréntesis. paréntesis. Bien, entonces la manera de representar es la siguiente. Trazamos nosotros una recta numérica y representamos. ¿Qué nos dice el primer punto? Desde 2 positivo. Aquí tenemos 2 positivo. Como ya sabemos que es un intervalo abierto, la forma de representar es esta. Colocamos un círculo sin relleno y trazamos hacia el siguiente punto que nos indica más infinito. Entonces, esta es la forma de representar un intervalo abierto. Bien, vamos a desarrollar la gráfica de estos intervalos. Lo van a hacer en una recta numérica. Liz, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me envían una fotito del desarrollo y yo les voy a estar dando un punto extra como lo realicé la unidad anterior. Ustedes pueden ver sus notas, quienes se ganaron los puntos extras, yo les coloqué al momento de pasarle las calificaciones de la unidad 1. Entonces, a los 3 primeros estudiantes que me envíen la foto, no al grupal, sino al celular, del cual yo les envié el link. ¿Ya? Tienen que graficarme estos 5 tipos de intervalos en la recta numérica. Según lo que nos dice esta teoría, que Vamos a identificar primerito si son abiertos o cerrados y hacemos la gráfica. Cuando nosotros hablamos de que en este caso depende del lugar de ser. Todos los dialectos cumplen una función comunicativa y ninguno es mejor que otro. Por ejemplo, en la costa, en la sierra, en la montaña, eso es una especie, ¿verdad? Bueno, eso como que nos dice esta teoría. Es que esto de comprenderlo, porque visitando, pues no, si las a convertirse en un tanto nuevo. Entonces, son teorías que hay que estudiar.
¿Lo están desarrollando? Sí, listen. Ya, listo. Buenas noches, Alejandra. Ya. Bueno, existen eventos que nosotros aquí podemos apreciar que hay especies que se reproducen en individuos, ¿verdad? De diferentes
Bien, ya me ha enviado un estudiante la fotografía del taller de ahorita. ¿Alguien más está realizando? Muchas gracias, por su participación. La verdad que me gusta cuando se participa. Bueno, nosotros Aritzi, buenas noches. Aritzi Andrade. Yo tengo una pregunta. Dígame, Alejandro. Dicen esto de los círculos abiertos y cerrados. Ahí me puede explicar otra vez. Que no lo entendí. Verá, nosotros primerito tenemos que ver para representar aquí si son abiertos o cerrados. En este caso, los intervalos cerrados están representados con este símbolo, corchete. Y los intervalos abiertos están representados con paréntesis. Ahora, cuando yo veo un extremo o ambos extremos representados con corchetes, estamos hablando de un círculo cerrado y su forma de representación es un círculo, pero relleno, es un círculo pintado. Mientras que para representar este extremo de aquí del 7, estamos hablando de un intervalo abierto. Y eso quiere decir que su forma de representar en la recta numérica de situar ese punto va a ser un círculo, pero sin relleno, únicamente un círculo, un pequeño círculo como les indicaba en el ejercicio anterior. Por ejemplo, aquí tenemos que representar el intervalo que va desde 2 positivo hasta el más infinito, ¿no es cierto? Pero de entrada nosotros, solo con ver esta expresión ya sabemos que estamos hablando de un intervalo abierto, ¿no es cierto? Y como es abierto, le represento así, con un círculo sin relleno. Si fuera cerrado, si en vez de paréntesis estuviera corchetes, ahí tendríamos que graficarle con un círculo totalmente pintado, un círculo relleno. Eso es en cuanto al extremo de los intervalos. ¿Sí me dice entender, Carla? Alejandra, perdón. Ya, Alicia, creo que sí. Ya. A ver, déme un minutito Y ya. una pregunta. Y por ejemplo, en el último ejercicio que es -2 hacia el infinito, como igual lo grafico de intervalo abierto. Sí, pero ahí como ese es el menos infinito, únicamente le pone la flechita que va desde el menos infinito hasta el -2. En el -2 ya le sitúa el punto. En este caso es abierto, es un Ya, círculo sin no es relleno. relleno, ajá, no es relleno. Ya. Ya, muy bien. Influye mucho lo que es a qué se corresponderá. Donde vivía, y a qué se Liz Liqui, muy buenas noches, señorita. ¿Cómo se les llama a los animales de vuelo? En general. Yo creo que solo dejaron creo que solo dejaron conectada la clase, pero no está. Arixia Andrade. Dicen otra pregunta. Dígame, Alejandro. En el primer ejercicio sería un círculo semiabierto. ¿Y cómo le hago ahí? Igual El -2. el -2, ajá, con el 7 positivo. Cuando inicia el -2, tiene que ponerle el puntito cerrado, es decir, el circulito relleno. Y donde termina hasta el punto -7, pues ahí va abierto, es decir, un círculo sin relleno. O sea, que hago dos, ¿cómo se llama? Dos círculos. No, por ejemplo, verá. Ah, sí, 2 círculos, claro, que representa cada punto. Por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos desde el -2 cerrado hasta el 7 abierto. Yo trazo mi recta numérica y sitúo en el -2, como es cerrado, esta es la forma de graficarlo. Y vamos hasta el 7 positivo abierto, ¿no es cierto?
Entonces ahí le graficamos el punto de llegada únicamente un círculo sin relleno. ¿Se da cuenta? Acá está cerrado, tenemos un círculo relleno, abierto un círculo sin relleno. ¿Listo? Ya. Creo que está ahí, sí, entendí. Ya, por eso digo, come de todo, come frutas, ya, por eso se denomina omnívoro. Ya vamos a ver más adelante un poquito más detalladamente. Y también dice que se clasifica según su reproducción. Ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. ¿Esas actividades ustedes han escuchado antes de esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién me dice? Una pregunta, señorita. Claro, dígame. Estoy entendiendo. Por ejemplo, pregunto, no estoy desarrollando, pero por ejemplo, el ejercicio 2, el intervalo que va desde 4 positivo, 9 positivo, ahí sería dos puntos abiertos, ¿no? Es abierto, ¿verdad? Sí, ambos son abiertos. Lo represento en el 4 y en el 9. Así es, señorita. Sí. Dos puntos. Y la forma de graficar esos puntos es preciso con ese tipo de puntos. Ahí iría desde el 4 positivo hasta el 9 abierto. Ambos son abiertos. Lo primero que hay que identificar es cuáles son abiertos cerrados y ahí solo graficar. Bien, hasta ahorita Alejandra, perdón. En el caso menos infinito, ¿cómo sería la representación ahí, señorita? Sí, Por favor? ahorita ya vamos a revisar, ¿ya? Ahorita vamos a revisar todos los ejercicios. Por ejemplo, en el segundo vamos 4 hasta el 9. Tenemos esto como un conjunto abierto, que me indica que yo voy a representar desde el 4 abierto hasta el 9. Vamos con el tercero. Vamos a representar un conjunto cerrado. ¿Cómo se representa? Con puntitos rellenos, Rellenos. que va desde el 0 hasta el 3. Y vamos, bueno, el de acá es abierto, ya lo pueden graficar, representar ustedes. Y el quinto, vamos desde el menos infinito abierto hasta el menos 2. En el menos 2 representamos el abierto. Si ya nos está hablando nosotros del menos infinito, no podemos situar un punto específico porque saben que el menos infinito no tiene fin. Entonces ahí únicamente se direcciona por la flecha, pero ya sabemos que es un intervalo abierto. Listo, entonces esta es la manera de representar los intervalos abiertos, cerrados o semiabiertos de un conjunto de datos dentro de la recta numérica. Lice, faltó el -1 y el -5. Sí, ese de aquí no le... Esto ya pueden desarrollarlo ustedes, pero ¿qué es un conjunto abierto, no es cierto? Sí. Entonces, el -1 abierto es más o menos así la representación, como el segundo, pero va desde el -1 hasta el -5. Listo. En este conjunto de... Bueno, en este intervalo, a este intervalo de aquí, ¿cuál le corresponde? ¿Cuál es la respuesta correcta? La manera de representar gráficamente de todas las opciones. Si yo tengo el intervalo 2,5, ¿qué representación gráfica le corresponde? La segunda. Muy bien, ¿no es cierto? Un intervalo semiabierto. Cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Bien, ahora vamos a ver lo que es la unión e intersección de intervalos. ¿Qué tenemos como unión de intervalos? ¿Qué saben ustedes de la unión de intervalos? La unión no es más que
la agrupación de los elementos de un conjunto, ¿no es cierto? Es un conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al primer intervalo y además todos los elementos que están siendo parte también del segundo. Es así que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos que calcular la unión de A y B. Entonces, en el conjunto A tenemos nosotros, esto es visto como un intervalo cerrado, ¿no es cierto? Es un intervalo abierto, perdón, abierto y las llaves cerradas. Entonces, el intervalo A, que va de -3 hasta 6, es abierto. Y aquí lo podemos ver representado en la recta numérica. Desde -3 hasta 6 es abierto. Y aquí tenemos sus puntos abiertos. ¿Ya? Entonces, también tenemos que graficar el intervalo B. Y el intervalo B es un conjunto cerrado. Cerrado que va desde el 1, nos situamos acá, hasta el 9. Entonces, ¿cuál es A unión B? Es la representación que va desde el primer punto hasta el último punto de los dos conjuntos, tanto de A como de B. Entonces, para identificar A unión B, se ha determinado desde -3. Pero -3 que tenemos abierto, ¿no es cierto? Y lo graficamos así, con un paréntesis. Y el 9, el punto 9, es cerrado. Y lo representamos con llave. Entonces, aquí tenemos A unión B. ¿Tienen alguna duda aquí tal vez? ¿Les quedó clarito? Porque vamos a hacer un ejercicio igualito a este. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Ya, muy bien. Vamos a empezar. No, Liz, creo No. que se Me envían una captura al WhatsApp si me indican eso que los hipopótamos son carroñeros. Bueno, vamos ahora con la intersección. ¿Quién? Con la intersección de intervalos. ¿Será que los hay en los Este, en cambio, ya es un conjunto que está formado por aquellos elementos que son comunes a los dos conjuntos. No comen una caja en estado de putrefacción. Es la parte común de ambos intervalos. Solo aquello que prácticamente pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B. Para eso podemos graficar. Entonces, aquí tenemos el conjunto A semiabierto y el conjunto B tenemos abierto. Para el conjunto A, tenemos que graficar -2 abierto. Tenemos acá hasta el 5 cerrado. Bien, lo dejamos acá. Para el conjunto B tenemos que graficar desde el 0 abierto hasta el 7 también abierto. Entonces, ¿en qué consiste la intersección? En identificar únicamente desde los puntos que son comunes para ambos. Aquí tenemos A intersección B. Entonces, los puntos comunes para ambos tenemos desde el 0, que es abierto, 0 abierto, hasta el 5, que es cerrado. ¿Listo? Mientras que la unión es la agrupación desde el punto inicial hasta el punto final que corresponde a ambos conjuntos, la intersección es únicamente tomar lo común a ambos conjuntos, lo que es parte de ambos, los dos conjuntos, tanto el A como el B. ¿Se han comido piraña? No. Bien, vamos a encontrar la unión de este conjunto, ¿ya? Es facilito. Los conjuntos vemos de entrada que son abiertos. El conjunto A va del 3 al 9 y el conjunto B va del 7 hasta el 11. ¿Cuál es la unión? Ya, muy bien. Entonces, mire, según su reproducción también se especifica ovíparos, vivíparos de ovíparos. ¿Por qué ovíparos? Porque nacen de huevos. ¿Por qué vivíparos? Porque nacen del vientre de una madre. Ya, nosotros seremos vivíparos. ¿Cuál? ¿Sí?
¿Cuál será A unión B? Aquí ya se ha crecido. Esta ha sido la línea. A ver, La B, licenciada. Tienen que representar. Bien, vamos a representar, ¿ya? Ya, vaya a consultar, ¿ya? ¿Será que dice que la- ¿Qué nos dice el primer conjunto? Abierto de 3 hasta el 9. Abierto desde el 3 hasta el 9. ¿Qué no me dice el segundo conjunto? Es decir, el B. Abierto desde el 7 hasta el 11. Abierto del 7 hacia el 11. Entonces, como nos pide la unión, recuerden que es desde el punto, desde el un extremo hasta prácticamente el otro extremo del conjunto B. Desde el extremo inicial del conjunto A hasta el extremo final del conjunto B. Entonces, A unión B sería desde 3 hasta el 11. Ambos abiertos. Hemos identificado acá en los puntos abiertos. ¿Listo? ¿Sí me entendieron este tema? Ya vamos a pasar a las preguntas de la clase en vivo para dar por concluir. Sí, a estos animales que se les ha denominado aéreos. Dios mío, pero no me dicen nada. No sé si me entienden, no me entienden, si me entienden un poquito. Este de aquí no le entendí muy bien esta última. Es igual a lo que estábamos resolviendo en los ejercicios anteriores. Tenemos dos conjuntos, ¿no es cierto? Tenemos el conjunto A, que va abierto del 3 hasta el 9. Y tenemos el B, también es un conjunto abierto desde el 7 al 11. Entonces vamos graficando en la recta cada conjunto. El conjunto A, que es abierto del 3 hasta el 9. Vamos a la recta Y este numérica. dice, ajá. El conjunto A del 3 hasta el 9 y graficamos. Ahora vamos a graficar el conjunto B, que va desde el 7 hasta el 11. Conjunto B que va desde el 7 hasta el 11. ¿Qué nos pide? Nos pide la unión. ¿Y la unión qué era? Los datos, los valores desde el punto inicial del primer conjunto hasta el punto final del segundo conjunto. Entonces van a incluir todos aquellos valores desde el 3 hasta el 11, porque la unión quiere decir que vamos a agrupar todos los conjuntos. Ya, entonces por eso la unión va desde el 3 hasta el 11. Ya listo. Listo. Vamos a continuar con las preguntas de la clase en vivo. Dicen, no se le escucha, tiene apagado el micrófono. Mil disculpas, ya casi termina la clase y no me dicen. Ya, les estaba socializando las preguntas de la clase en vivo y digo que este texto de aquí hace referencia a lo que son los intervalos, a la definición de intervalos. Entonces, ¿será el intervalo una porción de tiempo, de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas que generalmente son de la misma naturaleza? ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. No sé, entonces es el concepto de intervalo. Entonces, esto es verdadero. ¿Cuáles son los tipos de intervalo que pueden haber? Hay abiertos y cerrados. Y semiabiertos, ¿no es cierto? Por lo tanto, los intervalos de una recta son únicamente abiertos. Falso. Falso. Sí, estimados estudiantes, muy bien. Espero que les haya quedado clara la clase de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos quedan que un minuto. ¿Tienen tal vez alguna duda, alguna pregunta? Se fueron por otro lado ustedes.
No, Listen, yo ya tengo todo, yo que le envié todas las tareas de esta clase. Y esto me alegro mucho, me alegro que estén avanzando entonces. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes como siempre. Espero que tengan una bonita semana. ¿Listo? Gracias, Se Lisa. cuidan mucho. Hasta Chao, la Lisa. próxima. Cuídense, Chao. hasta luego. Señorita, que esté bien.